Samuel tenía todo lo que el dinero podía comprar: una mansión imponente, autos de lujo y un sinfín de posesiones. Sin embargo, se sentía vacío, como si una parte de él estuviera incompleta. La soledad lo acompañaba en cada rincón de su enorme casa. Las risas y las conversaciones eran solo un recuerdo lejano. A pesar de su fortuna, Samuel anhelaba algo más profundo que los placeres superficiales. Deseaba una conexión genuina, alguien con quien compartir sus días. Sentía que su vida carecía de propósito, de un significado real. Un día, mientras contemplaba la ciudad desde su ventana, una profunda tristeza lo invadió. Se dio cuenta de que su riqueza no podía llenar el vacío que lo atormentaba. En ese momento, decidió que necesitaba un cambio en su vida. La lluvia caía con fuerza, azotando las ventanas de la mansión como si la misma naturaleza llorara con Samuel. Los truenos retumbaban en la distancia, creando una atmósfera melancólica. Samuel se encontraba sentado cerca de la chimenea, tratando de encontrar consuelo en el calor del fuego. De pronto, un fuerte golpe en la puerta lo sacó de su ensimismamiento. Se levantó de su asiento y se dirigió a la entrada, preguntándose quién se atrevería a salir en una noche tan terrible. Al abrir la puerta, se encontró con un joven empapado y temblando de frío. El joven, llamado Lucas, le explicó a Samuel que estaba perdido y sin hogar. Le pidió ayuda, con la mirada llena de desesperación. Samuel, conmovido por la difícil situación del joven, decidió ofrecerle refugio en su hogar. Sin dudarlo, Samuel invitó a Lucas a entrar a la mansión. Le ofreció ropa seca y lo condujo al comedor, donde le sirvió una abundante cena. Lucas aceptó con gratitud, devorando la comida con un apetito voraz. Mientras comían, Samuel observaba a Lucas con atención. No podía evitar sentir lástima por el joven. Se preguntaba qué circunstancias lo habrían llevado a vivir en la calle. Decidido a ayudar, le ofreció a Lucas un lugar donde quedarse el tiempo que necesitara. Lucas se mostró sorprendido por la generosidad de Samuel. Le agradeció conmovido, asegurando que nunca olvidaría su acto de bondad. Samuel, conmovido por la sinceridad de Lucas, sintió que había tomado la decisión correcta. A medida que la noche avanzaba, las luces de la ciudad brillaban con más intensidad, creando un ambiente casi mágico. Samuel y Lucas entablaron una conversación más profunda, dejando de lado las trivialidades y adentrándose en temas más personales. Lucas le contó a Samuel que había crecido en un orfanato, un lugar donde la soledad y la incertidumbre eran sus únicos compañeros, y que nunca había conocido a sus padres. Cada día se preguntaba quiénes eran y por qué lo habían abandonado. Le habló de su vida en las calles, de cómo había tenido que aprender a sobrevivir por sí mismo desde muy joven, de las dificultades que había enfrentado, desde encontrar un lugar seguro para dormir hasta conseguir algo de comer cada día, y de la lucha constante por sobrevivir. Samuel escuchaba con atención, sintiendo una mezcla de tristeza y admiración por la resiliencia de Lucas. Conmovido por la historia de Lucas, no podía imaginarse pasar por lo que Lucas había vivido. Sin embargo, algo en su relato no terminaba de encajar. Había ciertas contradicciones, pequeños detalles que no parecían tener sentido. Samuel se preguntaba si Lucas estaba omitiendo algo intencionalmente o si simplemente su memoria le fallaba. Samuel comenzó a sospechar que Lucas ocultaba algo. Quizás había más en su historia de lo que estaba dispuesto a compartir en ese momento. A pesar de sus dudas, decidió no presionar a Lucas. Sabía que la confianza no se ganaba de la noche a la mañana. Samuel decidió no presionar a Lucas. En lugar de eso, le ofreció su apoyo y comprensión, esperando que con el tiempo Lucas se sintiera más cómodo para abrirse por completo. Pensó que el joven necesitaba tiempo para confiar en él. Después de todo, acababan de conocerse y las heridas del pasado no sanan fácilmente. Con la promesa de hablar más al día siguiente, Samuel le aseguró a Lucas que estaría allí para él, sin importar lo que sucediera. Samuel acompañó a Lucas a su habitación, deseándole una buena noche y esperando que el día siguiente trajera más claridad y confianza entre ellos. La habitación de huéspedes estaba ubicada en el segundo piso de la mansión, al final de un largo pasillo. Era una habitación espaciosa y elegante, con una cama king size y un ventanal que ofrecía una vista impresionante de la ciudad. Samuel se aseguró de que Lucas tuviera todo lo que necesitaba antes de dejarlo solo. «Descansa, Lucas», dijo Samuel con una sonrisa amable. «Mañana hablaremos con más calma».
Lucas asintió con la cabeza y le dio las gracias una vez más. Samuel cerró la puerta y se dirigió a su propia habitación sintiendo una extraña sensación de inquietud. Las horas pasaron lentamente, como si el tiempo mismo estuviera en suspenso. Samuel se despertó en medio de la noche, sintiendo una sed repentina que no podía ignorar. Su garganta estaba seca y necesitaba un vaso de agua urgentemente. Se levantó de la cama y salió de su habitación en busca de un vaso de agua, sus pasos resonando suavemente en el pasillo oscuro. Mientras caminaba por el pasillo, escuchó un ruido extraño proveniente de la habitación de Lucas. Era un sonido que no había escuchado antes, algo que lo hizo detenerse en seco. Se detuvo frente a la puerta, escuchando con atención. El ruido se repitió, esta vez más fuerte y más claro. El ruido se repitió, esta vez más fuerte. Parecía como si alguien estuviera moviendo muebles pesados dentro de la habitación. Parecía como si alguien estuviera moviendo muebles, arrastrándolos por el suelo con esfuerzo. Intrigado y un poco preocupado, Samuel decidió averiguar qué estaba sucediendo. No podía ignorar la curiosidad que lo invadía. Lentamente giró el pomo de la puerta y entró en la habitación con precaución, sin saber qué esperar al otro lado. Lo que vio lo dejó sin habla. La habitación estaba en un estado de caos, pero lo más sorprendente era la ausencia de Lucas en la cama. Lucas no estaba en la cama, en cambio estaba de pie frente a la chimenea, con la espalda hacia Samuel. En sus manos sostenía un pequeño objeto brillante. La luz del fuego reflejaba en su superficie, creando destellos que iluminaban la habitación. Samuel entrecerró los ojos, tratando de distinguir qué era. La curiosidad lo consumía y necesitaba saber qué era ese objeto que Lucas sostenía con tanto cuidado. De pronto Lucas se giró. En sus manos, Samuel pudo ver claramente lo que sostenía. Un diamante. Era una piedra preciosa enorme, que brillaba con una intensidad asombrosa bajo la tenue luz de la luna que se colaba por la ventana. ¿De dónde sacaste eso?, preguntó Samuel con la voz temblorosa. Lucas lo miró con una expresión fría y calculadora, muy diferente a la mirada inocente que había mostrado antes. «Te mentí», respondió Lucas con una voz gélida. «Nunca estuve perdido ni sin hogar, soy un ladrón». Samuel sintió una oleada de emociones contradictorias, sorpresa, rabia, decepción. Había abierto las puertas de su hogar a un criminal, pero ¿cómo era posible? Lucas parecía tan joven, tan vulnerable. ¿Cómo había podido engañarlo de esa manera? Antes de que Samuel pudiera reaccionar, el tiempo parecía detenerse por un instante. Lucas guardó el diamante en su bolsillo y corrió hacia la ventana. Su corazón latía con fuerza, sabiendo que cada segundo contaba. La abrió de par en par y se dispuso a saltar. El viento frío de la noche golpeó su rostro, pero no dudó. Samuel se abalanzó sobre él, tratando de detenerlo. Forcejearon durante unos segundos, cada uno luchando con todas sus fuerzas, pero Lucas era más fuerte de lo que parecía. Con un movimiento brusco logró zafarse del agarre de Samuel. De repente, Lucas soltó un grito de dolor, un dolor agudo que lo hizo tambalearse. Se llevó la mano al pecho y se desplomó en el suelo. Su respiración se volvió errática. Samuel lo observó con horror, sin poder moverse. La escena frente a él era surrealista, sin comprender qué estaba sucediendo. Todo había cambiado en un abrir y cerrar de ojos. Fue entonces cuando vio la sangre, un rojo intenso que contrastaba con el suelo pálido. Un pequeño charco rojo se estaba formando alrededor del cuerpo de Lucas. La vida se le escapaba lentamente. ¿Qué está pasando?, preguntó Samuel, con la voz llena de miedo. Su mente no podía procesar lo que veía. Lucas tosió débilmente, con la mirada fija en Samuel. Sus ojos reflejaban una mezcla de dolor y arrepentimiento. «Te equivocas sobre mí», susurró. Cada palabra le costaba un esfuerzo inmenso. «No soy quien tú crees», añadió su voz apenas audible. Un secreto que había guardado por tanto tiempo. ¿Qué quiso decir Lucas con esas últimas palabras? Samuel estaba desconcertado, buscando respuestas en su mente. ¿Qué secreto esconde su verdadera identidad? La curiosidad y el miedo se mezclaban en su interior. Descúbrelo en la segunda parte de esta emocionante historia. Samuel estaba atormentado.
No podía olvidar la imagen del viejo diario, la cerradura rota, las palabras que había leído en su interior, palabras que sugerían un secreto que su esposa fallecida, Elena, le había ocultado. El dolor de su pérdida, aún fresco, se mezclaba ahora con la confusión y la rabia. ¿Qué le había ocultado Elena? Elena, ¿qué me ocultaste? Samuel se levantó y caminó por la habitación. Cada objeto le recordaba a Elena. Sus risas resonaban aún en sus oídos. Su perfume parecía flotar todavía en el aire. Se detuvo frente al retrato de Elena que colgaba en la pared. Una lágrima rodó por su mejilla. Un ruido en el pasillo lo sacó de su ensimismamiento. Se secó las lágrimas rápidamente y salió de la habitación. En el pasillo se encontró con un joven. Parecía nervioso. Tenía el pelo oscuro y los ojos grandes y tristes. En sus manos sostenía un sobre amarillento por el tiempo y miraba con atención un retrato que Samuel no había notado antes. Samuel se acercó con cautela. Me llamo Lucas. Estaba buscando al señor Samuel. ¿Quién eres? El joven se sobresaltó al verlo y rápidamente ocultó el sobre detrás de su espalda. Samuel lo miró con recelo. ¿Para qué me buscabas? Lucas tragó saliva y señaló el retrato que estaba mirando. Era una foto de Elena que Samuel no recordaba haber visto antes. La foto mostraba a Elena radiante, con una sonrisa que iluminaba su rostro. En sus brazos sostenía a un bebé que Samuel no reconocía. Samuel sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿De dónde has sacado esa foto? La encontré en el sobre, junto a una carta. Samuel tomó la foto y la observó con detenimiento. El bebé tenía los mismos ojos oscuros y tristes que Lucas. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Esta carta es para ti. Samuel tomó el sobre con manos temblorosas. Su nombre estaba escrito en él con la inconfundible letra de Elena. Rompió el sobre con cuidado y extrajo una hoja de papel ajada. Las palabras de Elena parecían saltar de la página, grabándose a fuego en su mente. Mi querido Samuel, comenzaba la carta. Si estás leyendo esto, es porque ya no estoy contigo. Hay algo que debes saber, un secreto que he guardado durante mucho tiempo. Samuel sentía que el suelo se movía bajo sus pies. Con cada palabra que leía, la verdad se abría paso en su mente como un rayo en la oscuridad. Elena había tenido un hijo que no era de él. Las palabras de Elena giraban en la mente de Samuel. Cada frase, cada palabra, resonaba como un eco interminable en su cabeza. No podía dejar de pensar en lo que ella había dicho, en el peso de sus confesiones y en las implicaciones que éstas tenían para su vida. No pude decírtelo, mi amor. No estabas preparado. Las lágrimas en sus ojos reflejaban el dolor de años de silencio, de secretos guardados con tanto cuidado. Tuve que darlo en adopción, pero nunca lo olvidé. Su nombre es Lucas. Cada día pensaba en él, en cómo estaría, en si algún día podría conocerlo. Él tiene derecho a saber la verdad. Y tú también, Samuel. Es hora de que todos los secretos salgan a la luz. Samuel dejó caer la carta al suelo. El papel flotó lentamente, como si el tiempo se hubiera detenido, antes de aterrizar suavemente en el piso. Sus ojos se posaron en Lucas, que lo miraba con una mezcla de esperanza y temor en su mirada. Era un momento cargado de emociones, un encuentro que cambiaría sus vidas para siempre. Soy tu hijo. Las palabras salieron con dificultad, como si cada una pesara 1 tonelada. Dijo Lucas con voz temblorosa. Sus ojos buscaban alguna señal de reconocimiento, de aceptación. Mi madre adoptiva me entregó la carta y la foto antes de morir. Me dijo que tenía derecho a conocerte, que debía saber de dónde vengo. Me dijo que tenía derecho a conocerte, que debía saber la verdad sobre mis orígenes, sobre mi verdadera familia. Samuel se quedó sin habla. La revelación lo había dejado atónito, incapaz de procesar todo lo que estaba sucediendo. Las piezas del rompecabezas encajaban en su mente. Todo empezaba a tener sentido, cada detalle, cada recuerdo. El parecido de Lucas con el bebé de la foto era innegable. Los mismos ojos, la misma sonrisa, la fecha de la carta, apenas unos meses antes de que él y Elena se conocieran. Todo encajaba perfectamente, como si el destino hubiera estado esperando este momento. Una tormenta de emociones se desató en el interior de Samuel. Confusión, dolor, incredulidad, rabia. Sentía como si su mundo se desmoronara a su alrededor.
cada emoción golpeándolo como una ola en una tormenta furiosa. ¿Cómo pudo Elena ocultarle algo así? ¿Cómo pudo mantener un secreto tan devastador durante tanto tiempo? La traición se sentía como un puñal en su corazón. ¿Cómo pudo darle un hijo a otro hombre y luego casarse con él? Miró a Lucas, el joven que ahora sabía que era su hijo. La incredulidad y el dolor se mezclaban en su mirada. El joven tenía los ojos llenos de lágrimas. Esperaba una respuesta que Samuel no sabía si podía darle. ¿Cómo se supone que debía reaccionar ante una revelación tan impactante? Una respuesta que Samuel no sabía si podía darle. Su mente estaba en caos, luchando por encontrar las palabras adecuadas. Yo necesito tiempo, necesito procesar todo esto. Dijo Samuel con voz áspera. Cada palabra le costaba un esfuerzo monumental, como si estuviera levantando un peso insoportable. Se giró y se alejó de Lucas, sintiéndose incapaz de mirarlo a la cara. La culpa y la confusión lo abrumaban. Se encerró en su estudio y se dejó caer pesadamente en un sillón. El peso de la revelación lo aplastaba, dejándolo sin fuerzas. La carta de Elena y la foto de Lucas estaban sobre la mesa, como acusándolo. ¿Podía creerle a Lucas? ¿Podía confiar en la palabra de un joven que apenas conocía? ¿Podía confiar en la palabra de un extraño, aunque esa palabra confirmara las sospechas que lo habían atormentado durante años? La duda lo consumía, y sabía que encontrar la verdad no sería fácil. Un golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Samuel, soy Lucas. Por favor, necesito hablar contigo. Samuel dudó un momento antes de abrir la puerta. Lucas entró en el estudio con un pequeño cofre de madera en las manos. Esto pertenecía a mi madre. Me pidió que te lo entregara. Samuel abrió el cofre lentamente. En su interior encontró un diario y un paquete de cartas. Las cartas eran de él, escritas durante su noviazgo con Elena. Las abrió con manos temblorosas y comenzó a leer. En ellas expresaba su amor por Elena y su deseo de formar una familia con ella. Pero había algo más. En una de las cartas, Elena le contaba que estaba embarazada, que iba a tener su hijo. Samuel levantó la vista hacia Lucas, su hijo perdido hace tanto tiempo. No podía creer que después de todos estos años, el destino los había reunido de nuevo. Ella me escribió cuando estaba embarazada. Me dijo que quería que supieras la verdad, pero nunca recibí respuesta. Pero yo nunca recibí esta carta. ¿Cómo es posible? ¿Quién la interceptó? Lucas asintió con tristeza, sintiendo el peso de las palabras no dichas y los años perdidos. Mi madre adoptiva me dijo que Elena intentó contactarte cuando descubrió que estaba embarazada de nuevo. Ella nunca dejó de buscarte. Pero tu familia le dijo que estabas comprometido con otra mujer, que no querías saber nada de ella ni de mí. Que no querías saber nada de ella. ¿Por qué te alejaste, papá? Samuel sintió un nudo en la garganta, incapaz de encontrar las palabras adecuadas para explicar lo inexplicable. De pronto, todos los recuerdos volvieron a él. La confusión, el dolor y la traición que sintió cuando Elena desapareció de su vida. El dolor por la repentina ruptura con Elena. La sensación de pérdida que nunca pudo superar. La frialdad de su familia hacia ella. ¿Habían mentido? ¿Habían ocultado la verdad para protegerlo o para herirlo? ¿Le habían ocultado la verdad todos estos años? ¿Había sido víctima de una cruel manipulación? Miró a Lucas, su hijo, con una mezcla de esperanza y temor. ¿Podría perdonarlo? ¿Podrían reconstruir lo que se había perdido? ¿Podría aceptar este giro del destino que le devolvía un pedazo de Elena que creía perdido para siempre? La lluvia caía con fuerza sobre el tejado, un tamborileo constante que reflejaba la tormenta que se avecinaba en el interior de la casa. Cada gota que golpeaba el cristal de la ventana parecía resonar en el corazón de Samuel, un hombre que había conocido más pérdidas de las que cualquier persona debería soportar. Samuel, un hombre curtido por los años y la soledad, observaba el fuego crepitar en la chimenea. El calor del hogar no lograba disipar el frío que sentía en su alma, un frío que había llegado el día que perdió a su amada esposa. Su rostro, surcado por arrugas que hablaban de risas pasadas y lágrimas contenidas, reflejaba una profunda tristeza. Cada línea en su piel era un testimonio de los momentos felices y dolorosos que había vivido. Hacía años que la vida le había arrebatado a su esposa, dejándolo solo con un vacío que nada parecía llenar. La casa, que una vez estuvo llena de risas y amor, ahora era un recordatorio constante de su ausencia. La llegada de Lucas, un joven que decía ser su hijo, había removido los cimientos de su mundo.
Samuel no podía evitar preguntarse si este joven realmente era quien decía ser, o si era solo una ilusión más en su vida llena de desilusiones. Lucas, con la energía propia de la juventud, representaba todo lo que había perdido. Su vitalidad y entusiasmo eran un contraste doloroso con la quietud y el silencio que habían dominado la vida de Samuel durante tantos años. Su parecido con su difunta esposa era innegable, un recordatorio constante de la felicidad que una vez llenó nuestro hogar. Cada vez que miraba a Lucas, veía los ojos de su esposa, su sonrisa y el amor que compartieron. Un recordatorio constante de la felicidad que una vez llenó nuestro hogar. Las fotos en las paredes, los recuerdos de tiempos mejores, todo parecía cobrar vida con la presencia de Lucas. Sin embargo, la desconfianza y el dolor del pasado se interponían entre nosotros. Samuel no podía evitar sentir una mezcla de esperanza y temor, preguntándose si abrir su corazón a Lucas significaría traicionar la memoria de su esposa. Me debatía entre la posibilidad de abrir mi corazón a este desconocido y el miedo a volver a sufrir. Cada día era una lucha interna, una batalla entre el deseo de encontrar una nueva razón para vivir y el miedo a ser herido de nuevo. Un miedo que me paralizaba, me mantenía cautivo de mi propio pasado. Pero en el fondo, sabía que debía tomar una decisión, una que podría cambiar el curso de mi vida para siempre. El silencio en la sala era denso, palpable. Lucas, con un nudo en la garganta, observaba a Samuel. Comprendía su desconfianza, su resistencia a aceptar la verdad. Pero no podía quedarse callado. No cuando llevaba consigo la llave para abrir el corazón cerrado de Samuel. Esto te lo envía mi madre. Samuel lo miró con recelo. ¿Su madre? ¿Acaso se atrevía a mencionar a la mujer que le había arrebatado el corazón? Sin embargo, una extraña fuerza lo impulsó a tomar el paquete. Lo desenvolvió lentamente, con la precaución de quien teme romper un tesoro frágil. Un montón de cartas, amarillentas y desgastadas por el tiempo, se desprendieron del pañuelo. La caligrafía, inconfundible, le heló la sangre. Era la letra de su amada esposa. Con dedos temblorosos, Samuel tomó una de las cartas. La tinta, desteñida por el paso de los años, aún conservaba la fuerza de las palabras que contenía. Palabras llenas de amor, de nostalgia, de un dolor que atravesaba el tiempo y se clavaba en su alma. Cada línea era una puñalada en su corazón, un recordatorio de lo que había perdido y de lo que había estado a punto de volver a perder. Las cartas contaban una historia de amor y sacrificio, de un encuentro furtivo, de una pasión irrefrenable y de un secreto que la sombra de la culpa había mantenido oculto durante años. Descubrí, con el corazón hecho añicos, que Lucas era fruto de aquel amor prohibido, que mi esposa, en un acto de valentía y desesperación, había decidido mantenerlo alejado para protegerlo, para protegernos a ambos. La noche se cernía sobre la casa, fría e implacable. Samuel, con el corazón hecho pedazos, se sentó junto al fuego. Las llamas danzaban ante sus ojos, pero él solo veía el rostro de su amada esposa en cada chispa, en cada sombra. Las cartas estaban esparcidas a su alrededor, como fragmentos de un pasado que volvía para atormentarlo. La verdad, tan inesperada como la lluvia que golpeaba los cristales, lo había tomado por asalto. La rabia, la decepción, el dolor se arremolinaban en mi interior como un torbellino. ¿Cómo había podido ella ocultarme algo tan importante? ¿Cómo había podido vivir con ese peso sobre sus hombros durante tantos años? Pero entre la maraña de emociones negativas, un sentimiento comenzaba a abrirse paso, la compasión. Al leer las palabras de mi esposa, al sentir su dolor a través del tiempo, comprendí la magnitud de su sacrificio. La luz del amanecer se colaba por las rendijas de las ventanas, llenando la habitación con un resplandor suave y cálido, anunciando un nuevo día. Samuel, con el rostro marcado por la noche en vela, se despertó lentamente, sintiendo el peso de las horas sin dormir. Se levantó pesadamente del suelo, donde había pasado la noche. Las cartas seguían esparcidas por el suelo, testigos mudos de sus pensamientos y emociones, pero ya no le causaban dolor. Había algo diferente en su mirada, una calma que no había sentido en mucho tiempo. Había pasado la noche entera leyéndolas, reviviendo cada momento, cada palabra, cada suspiro de amor. Cada carta era un viaje al pasado, un recordatorio de lo que una vez fue. Y con cada línea, el rencor se iba disipando, reemplazado por una profunda tristeza y una aún más profunda comprensión. La tristeza era inevitable, pero ya no era amarga. Era una tristeza que traía consigo una especie de paz, una aceptación de lo que había sido y lo que nunca podría ser. Y con esa comprensión, Samuel sintió que algo dentro de él cambiaba.
Era como si una carga invisible se hubiera levantado de sus hombros. Buscó a Lucas con la mirada y lo encontró dormido en el sofá, con el rostro sereno. Parecía tan joven, tan vulnerable, como si el peso del mundo aún no hubiera tocado su alma. En ese instante, Samuel tomó una decisión. No podía dejar que Lucas creciera sin conocer la verdad, sin entender de dónde venía. Llamaría a su abogado, cambiaría su testamento. Lucas era su hijo, su sangre, y merecía heredar todo lo que le pertenecía. Pero más importante aún, merecía conocer la verdad, la historia de su familia, el amor que lo había traído al mundo. Lucas era su hijo, su sangre, y merecía heredar todo lo que le pertenecía. Pero más importante aún, merecía conocer la verdad, la historia de su familia, el amor que lo había traído al mundo, la historia de su familia, el amor que lo había traído al mundo, el amor que lo había traído al mundo. Los días que siguieron estuvieron llenos de una extraña mezcla de dolor y esperanza. Cada amanecer traía consigo un nuevo desafío, pero también una nueva oportunidad para sanar. La vida continuaba, y con ella, la necesidad de encontrar un equilibrio entre el pasado y el presente. Samuel le contó a Lucas todo sobre su madre, sobre su amor, su valentía y la forma en que siempre había luchado por su familia. Cada historia era un pedazo del rompecabezas que Lucas necesitaba para entender su propia identidad, sobre el sacrificio que había hecho por él. Juntos lloraron su pérdida, permitiéndose sentir el dolor que habían guardado durante tanto tiempo. Las lágrimas se convirtieron en un puente que los unía aún más. Juntos recordaron sus momentos felices, aquellos días llenos de risas y amor. Rememoraron las pequeñas cosas que hacían especial cada día, desde los paseos por el parque hasta las noches de cuentos antes de dormir. Juntos comenzaron a sanar las heridas del pasado. Cada conversación, cada abrazo, era un paso hacia la reconciliación y la paz interior. El proceso no era fácil, pero sabían que estaban en el camino correcto. Lucas, por su parte, se entregó por completo a conocer a la familia que nunca tuvo. Se sumergió en las historias de sus antepasados, descubriendo raíces que nunca supo que tenía. Descubrió en Samuel un padre amoroso, un hombre que, a pesar de sus defectos, siempre había querido lo mejor para él. Samuel le mostró que el amor verdadero no siempre es perfecto, pero siempre es sincero, aunque algo gruñón, que lo acogió con los brazos abiertos. Samuel, con su carácter fuerte pero corazón tierno, se convirtió en el pilar que Lucas necesitaba. Pasaban horas hablando, compartiendo historias, construyendo un lazo que el tiempo no había podido borrar. Cada conversación era una oportunidad para conocerse mejor y fortalecer su relación. Samuel le enseñó a pescar en el lago, una actividad que se convirtió en su ritual semanal. Juntos, disfrutaban de la tranquilidad del agua y la emoción de cada captura, a jugar al ajedrez junto al fuego, donde cada partida era una lección de estrategia y paciencia. Las noches de ajedrez se convirtieron en un momento especial para ambos, a apreciar la belleza de la naturaleza que los rodeaba. Los paseos por el bosque y las caminatas al atardecer les recordaban la importancia de detenerse y disfrutar del momento. Lucas, a su vez, le devolvió la alegría de vivir, enseñándole a encontrar felicidad en las pequeñas cosas. Su energía y entusiasmo eran contagiosos, la energía de la juventud que llenaba de vida cada rincón de su hogar. Lucas le mostró a Samuel que nunca es tarde para redescubrir la pasión por la vida, el amor incondicional que solo un hijo puede ofrecer. Juntos, construyeron un vínculo irrompible, una conexión que ni el tiempo ni la distancia podrían deshacer. Una tarde, mientras Samuel y Lucas compartían un café en el porche, el teléfono sonó. Era una llamada de larga distancia, de un lugar remoto del que Samuel nunca había oído hablar. Sabemos quién eres, y sabemos la verdad sobre tu esposa. Prepárate para pagar por tus pecados. La línea se cortó abruptamente, dejando a Samuel sumido en un silencio sepulcral. ¿Quién era esa persona? ¿Qué quería decir con pagar por sus pecados? ¿Acaso el pasado que creía enterrado volvía para atormentarlo? La historia de Samuel y Lucas nos enfrenta a un dilema universal. ¿Hasta dónde llegaríamos por amor? ¿Podríamos perdonar un secreto que nos ha mantenido alejados de la persona amada? ¿Seríamos capaces de reconstruir un lazo familiar roto por el tiempo y la distancia? Las respuestas a estas preguntas no son fáciles. Cada uno de nosotros, desde nuestra propia experiencia, tendría que encontrar el camino a seguir. Lo importante, al final del día, es recordar que el amor, la familia y el perdón son los pilares sobre los que se construye una vida plena. Y que a veces, la verdad, por dolorosa que sea, puede ser el primer paso hacia la redención.